Bueno, buenas tardes, yo soy Daniel y él es mi compañero. Luis Damián. Nosotros vamos a hablar sobre la relación entre colonialismo, modernidad y capitalismo mundial. En este contexto, pues, obviamente sobre la teoría del conocimiento y la epistemología más que nada, ya que también abordan un análisis crítico de las tres estructuras que están relacionadas. Por ejemplo, el colonialismo y la epistemología son una manifestación histórica desde la expansión europea, desde donde nos vienen ofreciendo todos sus conocimientos. Bueno, ofreciendo o obligando a aprendernos sus conocimientos, ya que y también no solo implicaron la explotación territorial, sino también la económica ante varios países y varios territorios, pues, con sus estructuras indígenas, por así decirlo, con su propio conocimiento y su propia relevancia del tema, ¿no? Por ejemplo, en muchas colonias las formas de conocimiento fueron descalificadas, como se los comentaba, o marginadas o borradas, también puede ser, con el aniquilamiento o desplazamiento de los pueblos y la colonización. También la epistemología colonial se basa en la idea que solo el conocimiento occidental, racional y científico tiene valor legítimo, y el conocimiento que nosotros abordamos desde lo antiguo es muy irracional y no lo toman en cuenta. También por la modernidad, ya que se asocia con el surgimiento de la razón y el conocimiento o la ciencia como fuente de conocimiento. Por ejemplo, en el contexto colonial, esta visión sirvió como base de ideología para la expansión imperial, o no completamente para la civilización o lo racional, que hace que se consoliden las órdenes sociales y políticas para establecer potencias coloniales. O un ejemplo de la modernidad podría ser en el caso de los movimientos civilizadores de África, que durante ese periodo los colonizadores pues justificaron el dominio de Europea, de que Europea es mejor, que debemos de pensar que Europea el pensamiento es mejor que otras. Entonces, esto se llevó como que a un despojo de las tradiciones locales, como los sistemas de medicina general, poniendo atrás de que la medicina tradicional no sirve. Y fue ignorando como la eficiencia de estos saberes que venían desde hace tiempo, y pues siendo la medicina tradicional es la mejor que europea. Por ejemplo, también un ejemplo del colonialismo es el epistemicidio de las culturas indígenas, obviamente, que ya estas durante el colonialismo europeo en África, América y Asia impusieron su sistema de conocimiento, el europeo, el racionalista y el científico. Y ese era como el único, ¿no? O sea, ese tenía que ser el legítimo, el que no se podía desobedecer y se tenía que seguir al par, ya que pues según ellos tenían el orden y la idea de todo, por así decirlo. También puede ser como en los casos de los pueblos indígenas de América, que los conquistadores españoles no solo invadieron territorios, sino que intentaron destruir las cosmovisiones y los conocimientos de las civilizaciones indígenas, como nosotros ya comentábamos. Por ejemplo, lo que es la lengua, la escritura, los sistemas de conocimiento, también lo que aprendían observando la naturaleza, por así decirlo, porque en eso también se basaba lo que era el calendario azteca, porque se basaban sobre el movimiento del sol, las rotaciones de la luna, y con ellos se iban guiando y iban diciendo cuál eran los días, cuál era la hora, por así decirlo también. Entonces tenían una cosmovisión muy distinta a la que ahora a nosotros nos plantearon, pero no estaba alejada de la verdad, porque sin embargo creo que todo es correcto si lo miras de una manera concreta, por así decirlo, porque las ideas europeas que nos metieron, pues tienen hasta cierto punto una validez, porque pues se puede escuchar, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a diferir entre lo que sí es y lo que no es, y lo que debemos de tomar y no debemos de tomar, porque también en los pueblos indígenas pues hay mucha historia sobre las cosas que no pudieron hacer en su momento y no pudieron presentarlas por miedo a una matanza, por así decirlo, porque pues antes no era permitido dar su opinión y no podías revelarte porque pues te iba peor.
También en la modernidad está promovida la idea de la razón y el pensamiento lógico, ¿no? Dice que es algo más seguro hacia la verdad, por así decirlo. Por ejemplo, René Descartes estableció que la única certeza inquebrantablemente era la existencia del pensamiento racional. Por eso él y otros pensadores asumieron que la razón era universal y debía ser el punto de partida para toda forma de conocimiento. E igual la modernidad pone énfasis en la razón como la fuente principal del conocimiento, en un enfoque que dio origen al método científico para, para buscar explicaciones, observaciones mediante sistemáticas del mundo natural y social que nos rodea para saber de que si qué es verdadero y qué es falso. Y la modernidad igual introduce la idea que la historia humana avanza de él hacia un estado mejor. También en la descalificación de la medicina con África, por ejemplo, cuando había algún problema, ellos utilizaban lo natural, las medicinas tradicionales, por así decirlo, y las tomaron de mentira y las descalificaron porque no venían con lo científico, no tenían una teoría científica o racional que validara su argumento o su funcionalidad. Entonces, pues poco a poco, cada cosa la iban pues como perdiendo, como dejando atrás y no dejaban que las utilizaran si no tenían una teoría o no estaba científicamente comprobado. Entonces lo que hacían después de eso era que se robaban esas ideas, pero ya las comprobaban científicamente, pero ya apropiándose de las propias razones o ideas de los pueblos indígenas, porque sin embargo, pues ellos lo único que hicieron fue comprobarlo de una manera científica con un papel, por así decirlo, con pruebas racionales de teoría, pero anteriormente los pueblos indígenas pues ya tenían la idea de cómo funcionaba y no los quisieron escuchar. Entonces ahí había una contradicción entre ideas, pueblos, y sí fue muy contradictorio este tema. Capitalismo. Y en otro caso también el capitalismo mundial no solo está relacionado con la economía, sino que también tiene una dimensión epistemológica, como por ejemplo lo que es la revolución industrial o el desarrollo de tecnologías que pudieran ser confirmadas. ¿A qué me refiero con esto? A que el capitalismo mundial ha impulsado la expansión de tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, el IA, los avances tecnológicos en la agricultura, lo que son los aspersores digitales, lo que es la producción y la semiproducción rápida de los alimentos sin necesidad de que haya un tiempo predeterminado, porque por ejemplo los agricultores en la antigüedad lo que hacían era, sabían ya las fechas en las que debían sembrar y cosechar, porque si no lo hacían en esas fechas o les ganaba el calor o les ganaba el frío, y había una pérdida, por así decirlo, y ahora con las tecnologías del capitalismo mundial o de lo actual, por así decirlo, pues pueden hacer ese proceso mucho más rápido y no se tienen que estar esperando a un tiempo predeterminado para ello. Y más que ahora, con esto del cambio climático y la globalización que entra en todo este tema, pues ha habido un cambio drástico en el clima, en las personas, y por eso buscan como una solución más nueva y acorde a la idea de la modernidad y del capitalismo, ¿no? Pero esto también lo hacen como una forma de colonización. ¿Por qué? Porque se quieren apropiar del producto diciendo que ellos lo están haciendo más rápido, pero pues no ese es el caso. Lo único que están haciendo es acelerar el proceso o el crecimiento de todo lo material o lo comestible. Pero de todos modos, pues ya se sabe que con anterioridad, pues ya tenía una fecha, ya tenía una forma de rastreo, de cuándo se plantaba, lo que se tenía que plantar, ya era todo un proceso que ya se tenía conllevado a esto, pero ahora con las nuevas tecnologías lo reproducen más rápido y se roban el producto, y en vez de que nosotros lo vendamos, nos lo venden a nosotros para consumirlo y también venderlo aquí. Entonces eso es un problema más grande,
¿Por qué? Porque se apropian de productos de nosotros, pero para volvernos igual a vender, lo que es el maíz, lo que es la flor de calabaza, todo eso se apropia y lo producen en otros lados, en otros países, y lo quieren venir a introducir a México, pero ya vendiéndonoslo, sabiendo que es nuestro producto o es nuestra forma de cosecha que tenemos, ¿no? Con el tiempo. Retomando lo que dijo mi compañero, pues el capitalismo mundial surgió con el apoyo de las redes sociales, que convirtió el conocimiento tecnológico en recursos para intereses económicos, para los avances de las vacunas, de la tecnología. En este modelo solo busca los saberes útiles al mercado, como las ciencias aplicadas, mientras que los conocimientos son marginados de los que no son comprobados metódicamente en el método científico. E igual, la priorización de esta investigación en ciencias aplicadas y tecnología sobre las humanidades. Por ejemplo, en muchos países se invierte más en el desarrollo de la tecnología para que haya más avances. Y también podemos, pues, como estructurar, en este caso, la política, ¿no? También hay muchas diferencias o énfasis entre el colonialismo, la modernidad y el capitalismo por las políticas, porque por el colonialismo la política ya tiene un régimen establecido, ¿no? Y esto lo que nosotros investigamos es que ya venía de años atrás, o sea, antes de que se hiciera la Constitución y se pusieran reglas, esto ya se venía trabajando desde mucho antes, pero lo vinieron a establecer como una forma de vida prioritaria y con reglas como para adaptarse, pero eso lo único que hicieron pues es como colonización de la gente, porque pues no se supone que pues que deba de ser así, se supone que debes de vivir en un país libre, de libre albedrío, por así decirlo, ¿no? Y era lo que muchos autores peleaban, que debían de aceptar las ideas de otras personas, los ejemplos o el énfasis de la propia comunidad. ¿Por qué? Porque en este caso la comunidad pues sabe de lo que está hablando o lo ha estado haciendo porque es su propio hogar, ¿no? Y solamente vienen a robar ideas y a proclamarlas como suyas. Entonces en esto no sirve. Es lo mismo en el caso de la política, o sea, te vienen a implementar reglas que solamente hacen énfasis a la expulsión, al procesamiento de información tuya personal como un presupuesto, por así decirlo. Se supone que tu información tiene valor y ellos solamente lo toman como información X o irrelevante que pueden tener en cualquier momento. Te pueden hacer también la explotación laboral. En esto también viene lo de la explotación laboral, el cargo a conocimientos de la escuela que son destituidos. ¿Por qué destituidos? Porque son conocimientos que se vienen desde antes muy ambiguos, que ahora con nuevas, ¿cómo se diría? Con nuevas ideas o experimentaciones, o ya que se retroalimentan con información de nuestro propio país, de nuestros de familiares o de otras regiones o culturas, se han percatado pues que solamente lo único que hacían era callar y poner ese tipo de reglas para no tener que escuchar a las demás personas, para que solamente los que ganaran fueran ellos, ¿no? En este caso igual se hacía lo mismo que con lo del voto, que las mujeres no podían votar anteriormente. Ahora ya se puede, pero fue un proceso muy largo y a lo que nosotros leímos fue un proceso muy difícil. ¿Por qué? Porque en el camino se perdieron muchas cosas, ¿no? Tanto se ganaron, tanto se perdieron. Todo tiene un pro y un contra, ¿no? En este caso tienes que ver un panorama más amplio, no solo el que se te centre enfrente. Entonces ese fue el problema, o el problema que aún existe, porque no se ha terminado. O sea, dicen que la colonización se terminó hasta cierto punto, pero no puedes estar seguro de que se terminó si sigues con el ejemplo, las ideales de otras personas y no del propio que tú tienes de tus comunidades o antecedentes, ¿no? Entonces eso es una teoría muy drástica, ¿no? Que ahora se ha estado pudiendo cambiar, pero pues ha sido un proceso muy largo y con el cambio vienen problemas también, ¿no? Porque pues no puede haber todo muy bonito cuando pues, sabes perfectamente que van a haber muchos problemas. ¿Por qué? Porque se centran muchas contradicciones en el sentido de cómo se va a hacer, de qué no se va a hacer.
o de qué problemas te va a ocasionar a futuro el haber dicho que sí o el haber dicho que no en ese conocimiento o en esa teoría también. E igual en el capitalismo entran las universidades o instituciones educativas de investigación, por ejemplo, la UNAM, que es la más reconocida en México, pues estas influencias por el capitalismo priorizan proyectos con resultados rápidos, que hacen pruebas, investigaciones para saber qué es lo que va a pasar en los años que viene, por ejemplo, el cambio climático, resultados rápidos y aplicables en el mercado, dejando en segundo plano las investigaciones como de carácter teórico o social que para ellos no les sirve o para que ellos es como falso, ¿no? Porque pues para ellos lo que es verdad tienen que hacer como investigaciones metódicas en el método científico, porque ellos van a investigar sobre lo que va a pasar durante estos años que viene, como el cambio climático, como ya lo había mencionado. Y pues todos sabemos que el colonialismo y la modernidad se apoyaron para el progreso de la civilización, ¿no? Para que hubiera un control de las culturas, una forma de modernidad para justificar la dominación de cada comunidad. Entonces esto fue, pues fue un problema muy, muy grande. Entonces para comprender, pues a corto plazo lo que es el colonialismo, la modernidad y el capitalismo mundial, pueden haber varios ejemplos históricos, como por ejemplo la destrucción de los sistemas educativos autóctonos, creo que sí se pronuncia así, Autónomos. O autónomas, como dice mi compañero, que fueron reemplazados por sistemas educativos coloniales, centrados en la cultura y en el conocimiento europeo, que era lo que mencionábamos al principio, que te vienen a enseñar su propio panorama, pero no te dejan expresar el tuyo, ¿no? También hay otro caso como la extracción del conocimiento o los recursos del contexto colonial, ¿no? O los propios productos de tu comunidad, ¿no? Ya que no solo implicó la explotación de recursos naturales, sino también la apropiación de conocimientos locales, ¿no? Que los hicieron como suyos. Ese es otro ejemplo que dimos en su momento, ¿no? Nosotros estamos como dando ya el nombre teórico de lo que, los ejemplos que explicamos. Por ejemplo, también lo que fue la revolución industrial. O sea, eso fue demasiado grande, ya que fue un fenómeno clave para el desarrollo del capitalismo global, que transformó la producción de conocimiento, ¿no? O sea, la ciencia y la tecnología se orientaron principalmente hacia la eficiencia productiva y la acumulación de capital, ¿no? O sea, de dinero, de propiedades, de territorios, ¿no? Que fue algo muy grande, ¿no? Ya que esto se centró más a la utilidad práctica y la rentabilidad de la economía, y se convirtió en un modelo hegemónico para entender al mundo, más que nada, ¿no? Por ejemplo, también el conocimiento tecnocientífico, que era otro tema que veíamos con el profesor José Manuel, que lo que promueve es que el conocimiento debe tener una aplicación directa en términos de mercado y competencia global. Deben ser patentados y vendidos también por las industrias de la tecnología. Eso es igual otro ejemplo que genera grandes avances científicos, ¿no? Para ellos, ¿no? El vender tu propia información o el vender lo que son producciones de riqueza para tener un sinfín de visitas o por el bien común, por así decirlo, del conocimiento colectivo, que el conocimiento colectivo pues solo se lo apropian de su propia idea, ¿no? Entonces ese es el problema que sigue habiendo. Ahorita ya un poco menos porque ya se aceptan las ideas o ideologías de las otras personas, pero debe haber ante todo un nivel de estudios ahora, ¿no? O sea, te dicen, si tú no has terminado la universidad o no tienes la prepa o no tienes la secundaria, pues no puedes hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora lo que se rige es que los conocimientos o la escuela o el estudio es lo más alto en el nivel educativo, que es lo que te puede llevar a cosas más grandes, ¿no? Pero sin embargo, si no tienes las oportunidades o las propias formas para conllevarlo, pues te trae muchos problemas, ya que no puedes hacerlo y tu forma de capital o de riqueza que tú debes de tener, pues no te lo proporcionan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al final de cuentas terminan trabajando, terminan dejando los estudios y centrándose a una explotación laboral, y ahí entra mucho también
la forma en la que pues sigues los ideales de otras personas, y para mí creo que eso es una forma de colonización, ¿no? En tu vida diaria, en tu forma de expresión y en lo que tienes que hacer como para sobrevivir, ¿no? Trabajas a merced de otras personas. Pues ya para concluir con esto, pues se puede mencionar sobre la descolonización del conocimiento que promovió los pensadores indígenas en América Latina, que buscó rescatar los saberes tradicionales en áreas como la agricultura, la sostenibilidad, las culturas, las tradiciones que tenía cada pueblo indígena, pero los europeos, pues ellos no querían que se hiciera esto porque pues piensan ellos que Europa es mejor que otros países. Y pues también podemos dar un ejemplo nosotros como alumnos, que en nuestro salón tenemos compañeros hablantes de otras lenguas o otros idiomas, lo que es la lengua de señas, y mi compañero del otomí, ¿no? Y lo que más también nos centra o nos gustaba en esta teoría es que puedes utilizarlo, ¿no? No lo puedes hacer menos. Por ejemplo, el profesor McQueen nos hizo hacer un glosario de palabras donde mi compañero Luis lo va a hacer en otomí, yo como por ejemplo como persona soy en inglés, ¿no? Y ahí vas como teniendo el conocimiento anterior de lo que tú ya habías predestinado, ¿no? No con ideales de otras personas, ni con las ideas de la colonización o la modernidad, porque entre todo pues la modernidad siempre se va a existir, ¿no? Porque son actualizaciones que vamos haciendo durante ¿qué se podría decir? Durante el periodo de nuestro mundo, ¿no? Que pues hasta cierto punto vamos cortos, ¿no? Por ejemplo, otros países son más grandes de riqueza de conocimiento, lo que es China, lo que es Japón. Por ejemplo, también entran las armas, ¿no? O sea, y es todo un show, ¿no? Pero pues en conclusión, estos ejemplos o esta relación entre colonialismo, modernidad y el capitalismo mundial, pues es un caso epistemológico muy entrelazado, por así decirlo, ya que se consolidan base a la razón y el progreso, tanto como el conocimiento que se dirige al mercado o al valor económico que le das y deja a un lado el valor territorial y de la idea o la concentración, por así decirlo, de los fenómenos de las comunidades o de su propia visión. Bueno, muchas gracias.